Bueno, vamos a hablar del tema de hoy que tiene que ver con las parejas y los conflictos. Es un tema muy particular que, como dije, me sorprendió la cantidad de preguntas, muchas con puntos en común, otras no, pero todas interesantes y seguramente muchos de las que vayan a escuchar se van a sentir identificados. Así que bienvenidos hoy para todos los que están en el vivo, los que ven después el video por YouTube de distintas partes, que nos ven y que nos siguen. Así que bueno, vamos a tratar de desandar un poco el camino de las preguntas y de las inquietudes entre ambos, ustedes y yo. Bueno, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿por qué las relaciones con un o una psicópata están basadas en la angustia? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Por empezar, nosotros habíamos hablado en alguna oportunidad que desde el psicoanálisis hay tres grandes grupos que tienen que ver con, digamos, de la estructura psíquica que define lo que es, por un lado, la neurosis, la psicosis y la perversión. Esto es importante que lo tengamos en claro para las distintas respuestas que vamos a dar porque concierne a las preguntas que se fueron haciendo. En relación a esta pregunta, en primer lugar podemos decir que la psicopatía se aproxima a la perversión en el punto justo donde, al no respetar la subjetividad del otro, el psicópata, el efecto que provoca es de hacer emerger la angustia en la víctima, en este caso, ¿no? Y por otro lado, se puede ver que del lado del psicópata hay todo un trabajo para colocar al partener neurótico, en este caso, en una experiencia de angustia. Por eso las relaciones donde hay uno de los dos que tiene rasgos psicopáticos están basadas en relaciones donde prima la tensión, la angustia y muchas veces el miedo, ¿no? A veces aparece de manera solapado esto, pero está presente siempre. En un momento u otro aparece. Bueno, acá tenemos a alguien que está volviendo de Tandil, buen viaje. Cuidado, atento a las señales porque viene escuchando el vivo mientras viene manejando. Bueno, dijimos que en este punto es muy interesante tener en cuenta las características que, como hemos dicho en alguna oportunidad, en la psicopatía sabemos que se carece de angustia, ¿no? Los psicópatas, tanto hombres o mujeres, no es cuestión de género, como también de culpa. Muchas veces lo que aparece y se interpreta como culpa en realidad es decepción de parte de este tipo de personalidades psicopáticas. Es decir, la culpa solo existe en las neurosis. En lo que tiene que ver con las psicopatías que están dentro de las perversiones, no existe la culpa, no hay conciencia de culpa. Lo que puede haber, como dije, es una decepción ante no lograr por ahí su objetivo. Este podría ser como un punto para tener en cuenta, ¿no? Que se confunde culpa con decepción. Son dos cosas absolutamente distintas. Y como dijimos, recuerden que es del lado de la neurosis, que somos la mayoría de nosotros neuróticos, sí está la culpa, que es la conciencia de culpa, que es la que nos permite saber y discriminar lo que está bien de lo que está mal. Es lo que nos permite vivir y socializar dentro de una cultura o de una sociedad. Eso es por un punto lo que tiene que ver con la pregunta de que por qué angustia las relaciones con un o con una psicópata. Por otro lado, ustedes igual, a medida que yo voy a hablar de todas las preguntas que puedo responder dentro de este tiempo, van a ir haciendo acotaciones como lo suelen hacer y después lo vamos a reformular. Acá hay otra pregunta también que es muy interesante, que dice, textualmente, dice, ¿cuál es el enganche de un neurótico con un manipulador? ¿No? Bueno, manipulación puede haber en las diferentes estructuras porque se dan distintas escalas. Hasta en la neurosis hay, o sea, lo que pasa es que ya en escalas más exacerbadas podríamos hablar ya de psicopatías, ¿no? Por empezar tenemos que tener en cuenta que el manipulador es una forma, quien ejerce la manipulación es una forma de violencia sutil, no es quizás a simple vista, por eso es mucho más peligroso y a veces lleva mucho más tiempo que la persona afectada se dé cuenta que es víctima de manipulación. Porque no es algo que es exagerado. Por lo general, las personas, como digo siempre, no es cuestión de género, hombres o mujeres que tienen este rasgo de manipulación, suelen ser personas muy carismáticas, muy simpáticos o simpáticas, por lo cual, bueno, uno cae ante el velo y no se da cuenta por ahí de estas características que en realidad son para tener en cuenta, porque son personalidades realmente muy complejas y generan relaciones tóxicas.
nocivas absolutamente. Sabemos que la manipulación tiene que ver de alguna manera con una posición egocéntrica pero absoluta, o sea, todos en algún punto tenemos o somos egocéntricos, pero esto es en un grado exacerbado, ¿no? Donde, digamos, el manipulador nunca está conforme con lo que el otro hace, porque en realidad no está conforme consigo mismo, y siempre tiende a proyectar en el otro, ¿no? Es decir, el otro es un medio para alcanzar un fin, ¿no? Desconoce, no le importan ni las necesidades, ni los deseos, ni las inquietudes, ni nada que pueda tener que ver con la otra persona. Solo le interesa sus propias necesidades. Por eso la manipulación aparece ahí ejerciendo un poder sobre el otro, donde el otro lo torna cada vez más vulnerable. Esto genera muchas veces relaciones de codependencia, es decir, donde hay alguien que es muy vulnerable, que cuanto mayor poder adquiere su pareja, en este caso el manipulador o manipuladora, la pareja se torna más vulnerable y genera mayor dependencia. De alguna manera suelen ser mentirosos o mentirosas, tipo actores, digamos, ¿no? Porque acá la manipulación es como un arma que en realidad la utiliza para moldear el otro para que complazca sus propios deseos, ¿no? Suena como muy descarnado lo que digo, pero en realidad obviamente no es así como se ven estos personajes. Esto se lo descubre a través del tiempo. Después, cuando ya se les cae el velo, uno se da cuenta de quién está y puede ver de manera descarnada todos los movimientos que hacen, cual juego de ajedrez, digamos. Esto es increíble porque suelen tener como actitudes anticipatorias, no dan, como se suele decir, puntadas sin hilo, siempre tiene que haber un beneficio propio, siempre hay una descalificación, siempre aparecen hablando en primera persona, ¿no? Y siempre lo del otro queda relegado o descalificado en algún punto. Entonces, estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta. Siempre detrás de un manipulador o manipuladora hay un mitómano. Hay alguien que miente empedernidamente, ¿no? Que tiene, digamos, como una mentira, un mentiroso o mentirosa compulsiva, digamos, ¿no? Donde muchas veces creen sus propias mentiras y historias que arman, ¿no? Terminan siendo como fabulaciones y realmente, bueno, son personalidades muy complejas en las cuales uno cuando las detecta tienen que correrse y tienen que aprender a decir que no, porque es la única manera de asegurar la propia integridad. Como digo, como esto está detrás del velo del carisma, de la simpatía y demás, entonces esto hace que de alguna manera parezca que no son lo que son. Son, como se suele decir, lobos vestidos de cordero, ¿no? Es esta textual, tanto en hombres como mujeres. La particularidad principal es que suelen ser, como dije, muy carismáticos, simpáticos o simpáticas. Entonces esto hace que pase desapercibido y que por ahí uno dude de su propia percepción cuando algo no empieza a encajar, porque suelen generar confusión. Fíjense que otras de las herramientas que utilizan con los neuróticos, que son las presas fáciles, de este tipo de personajes que tienen exacerbada la manipulación, tienen que ver con la victimización. Suelen victimizarse muchas veces. Entonces, del otro lado, del lado de la víctima, queda como toda esta parte de ira, muchas veces de culpa injustificada, porque en realidad ahí hay una proyección de la culpa, de la cual no se hacen cargo en la víctima. Entonces, se da como una conjunción de factores que lo que termina siendo que sea como la trampa perfecta, ¿no? Entre seducción, simpatía, carisma, la vulnerabilidad que cada vez se acentúa más, donde el otro cree que sin esa persona no puede ser feliz y que necesita de esa persona para continuar su vida. Esto se ve con frecuencia, muchas veces mucho más de lo que uno quiere. Como dije, hay distintos grados de manipulación. Bueno, nunca es buena, obviamente, porque siempre la manipulación es un arma que conlleva un beneficio personal dejando de lado al otro. O sea, nunca es buena la manipulación. Nada más que hay como escalas superiores o grados más exacerbados y otros menos, pero en ningún caso es buena la manipulación. No es sana, digamos. No puede permitir establecer una relación con características saludables. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, como dato. Yo siempre digo que estas charlas, más que nada, obviamente que no son clases, mi idea no es enseñar, sino que es un espacio para poder pensar juntos. Y muchas veces me han enviado mensajes que me sorprenden porque a partir de las charlas se han dado cuenta o han podido poner quizás un nombre o han sido como señales de alarma para estar atentos por ahí a, no parejas personales, pero sí por ahí
personas que están cerca han empezado a ver conductas que esto ha permitido también que se puedan preservar, porque este tipo de relaciones acá está planteado a nivel de una pareja, pero en realidad también las puede haber a nivel laboral, ¿no? Donde uno se puede encontrar con personajes o personalidades de tipo manipuladores, hay en todos lados, a nivel laboral, a nivel familiar, ¿no? Donde siempre la culpa aparece. Yo, del lado de la víctima, recuerdo una paciente que me decía, me siento culpable y no entiendo por qué. Porque en realidad en lo que ella describía no había un acto de culpabilidad. Quizás la responsabilidad de ella era, en algún caso, no poder ver ciertas cuestiones de su pareja, pero en realidad ahí había una proyección de la culpa, ¿no? Se estaba haciendo cargo de algo ajeno, de lo cual el otro no se hacía ni se iba a hacer nunca cargo, porque justamente era un manipulador neto. Bueno, esto aparece, como dije, con más frecuencia de lo que uno supondría o quisiera, porque son relaciones que se generan y son patológicas, no permiten la posibilidad de crecer ni la posibilidad, digamos, de mejorar ni de evolucionar, ¿sí? Porque una de las dos personas, en este caso quien es manipulador, nunca se hará cargo de sus, llamémosle errores o faltas, y siempre será el otro responsable. Entonces, desde ese punto de partida es difícil construir algo de a dos. Siempre tiene que haber conciencia de autocrítica para poder crecer. En cualquier relación, sea una relación laboral, a nivel sociedad, a nivel de pareja, a nivel familiar, para poder crecer, tiene que haber un sentido y conciencia, digamos, de culpa y autocrítica, ¿no? Es lo único que permite evolucionar. Si no, nos quedamos como en un plano inerte, donde no podemos avanzar. Bueno, por otro lado hay otra pregunta que me pareció como muy fresca, que tiene que ver con cuáles son los beneficios de mantener la autonomía dentro de una pareja. Es como un popurrí, por eso voy de un tema a otro. Esta es una pregunta más liviana, pero no deja de ser por eso interesante. La autonomía dentro de una relación de pareja yo creo que es fundamental y es importantísima para retroalimentar los vínculos, ¿no? Es decir, muchas veces cuando uno o dos de los que conforman la pareja, de los parteneros, son inseguros, obviamente no prefieren la autonomía, prefieren más bien tener una relación de reciprocidad, digamos, simbiótica, ¿no? Donde comparten todos los espacios, hasta los espacios de amistad. A ver, no está mal tener amigos en común y cada uno tener amigos por su lado, pero digo, cuando ya todo pasa a ser en conjunto, hasta, por ejemplo, recuerdo el caso de un paciente donde tenía una relación, por eso consulta, con estas características que de entrada no las podía ver, sí percibía una, digamos, ciertas características que lo angustiaban, cuestiones que no le cerraban dentro de la relación, pero no podía entender qué era lo que lo tenía tan mal cuando aparentemente eran la pareja ideal. Claro, empezamos a ver que en realidad compartían lo laboral, compartían en la casa, compartían las amistades. Él había perdido sus viejos vínculos, que tenía amigos de toda la vida, y había pasado, esto fue tan paulatino que no se había percatado, por una cosa u otra, porque muchas veces se dificultan los encuentros, había dejado de lado sus amigos de la infancia y ahora su grupo de pertenencia eran solo los amigos o parejas amigas del lado de ella. Esto es increíble porque uno puede decir que es algo muy evidente y muy notorio, pero él no se había dado cuenta. Entre la gran carga horaria que tenía de trabajo, su relación de pareja que se había sumado y demás, cada vez tenía más acotado el tiempo, obviamente inconscientemente le iba cediendo terreno y perdió sus vínculos, que después con el tiempo, la verdad habían pasado años, pero los pudo recuperar porque eran vínculos realmente muy, muy queridos por él, eran de toda la vida, ¿no? Pero durante gran tiempo él lo fue perdiendo, se fue como restringiendo cada vez más y se fue quedando solo, ¿no? Es decir, llegó un punto donde él se dio cuenta que a su casa, donde vivía con la pareja, tampoco iban sus amigos, ¿no? Es decir, fíjense cómo esto es tan gradual y tan desdibujado que por ahí muchas veces en cierto tipo de relaciones esto no se percibe. Después a veces también hay parejas que en el fulgor, digamos, del enamoramiento al principio, por ahí puede que un poco se descuide las relaciones porque cuesta equilibrar el tiempo entre estar con la pareja y estar, digo, es como esa etapa de fascinación. Bueno, esto, es lógico que suceda
y después con el tiempo vuelva a la normalidad y cada uno se reacomode en su espacio y puedan también compartir espacios en común. No está mal compartir, y de eso se trata una relación de pareja. De lo que yo hablo es de perder y ceder espacios personales, que pueden tener que ver hasta con gustos personales. A ver, yo podría estar en una relación de pareja donde amo ir a recitales y, por ejemplo, a mi pareja puede no gustarle. Bueno, que yo renuncie a esto sería como ceder espacios personales y ceder parte de mi autonomía. Y creo que esto es el riesgo más grande y el error más grande que uno puede cometer, porque esto pone en riesgo una relación de pareja. Esto que puede parecer idílico, somos tal para cual, en realidad es una ilusión. Nadie completa a nadie, simplemente nos podemos acompañar. Obviamente hay parejas que tienen mayor complementariedad que otras, ¿no? Mayor entendimiento de entrada, bueno, puede ser. Ahora, de esto a pasar a una relación simbiótica, obviamente, donde uno se fagocita al otro y todo lo que viene por detrás, ya esto no es bueno. La autonomía es fundamental. Ha habido casos donde de repente, hasta habiendo hijos de por medio, han, no digo abandonado, pero descuidado la relación con los hijos por una relación de pareja. Entonces fíjense que esto de la autonomía involucra un montón de cuestiones, no solo los gustos personales, los espacios personales, con amistades, con amigos, un gimnasio. Esta pareja llegó hasta compartir el gimnasio. Él había cambiado su horario de trabajo. Esto hasta podría decir que ni siquiera consciente de lo que estaba haciendo en ese momento, metido en este halo de seducción empederrida, podríamos decir, comenzó a cambiar su horario de trabajo. Tenía la opción de cambiar de turno para inscribirse en el horario que iba su pareja al gimnasio. Entonces, a ver, a veces estas cosas aparecen como encubiertas, ¿no? Relaciones donde hay mucho control, donde en general cuando se pierde la autonomía, y no hablo durante un periodo quizás mínimo que tiene que ver con el enamoramiento, que tampoco es perder la autonomía, por ahí es como, bueno, estar de lleno para la pareja, porque hay como un deslumbramiento y demás, que podríamos decir que es un tiempo lógico y normal. No, estamos hablando cuando esto perpetúa en el tiempo y donde se descuidan otros factores importantes, personales y del entorno, que pueden tener que ver con hijos, que pueden tener que ver con amistades, que pueden tener que ver con familia. Ojo a esto porque es muy importante. Toda relación donde se pierda la autonomía en realidad es una relación que no crece. ¿Por qué? Y porque no puedo crecer ni en lo personal, ni puedo crecer a nivel pareja. Entonces, en algún momento, por eso dije que uno se fagocita al otro, ¿no? Se pierde en el otro, se pierden mutuamente y se desdibuja los límites que es necesario conservar de la autonomía. Es decir, perder la autonomía lo que hace es empobrecer el yo, empobrecer la autoestima, ¿no? Aunque parece que es como, podemos decir, los inicios de una relación, en la etapa de enamoramiento, que es como lo idílico, que el otro me completa, que es lo que es justo, mi otra mitad, la media naranja. Bueno, todo esto sabemos que en realidad es muy lindo, pero que no es para excepcionar, ya todos somos adultos y ya lo sabemos, no existe, es una ilusión, no existe un otro que me complete, ¿no? Y si no hay un otro que me va a hacer feliz, como hemos dicho en alguna oportunidad, un otro me puede sumar la felicidad a mi vida, pero si yo de por sí no soy feliz, nadie me va a poder aportar lo que yo de por sí no tengo o no logro. Esto es interesante porque esta ilusión está muchas veces, ¿no? En búsqueda del amor todo el tiempo, acá, allá, y se pierde de vista qué es lo que uno quiere o qué es lo que uno no. A todos nos hace felices lo mismo, pero sí puedo determinar que la autonomía es importantísima en cualquier relación de pareja. Por eso es importante tanto preguntarse qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos en cada relación, qué es lo que queremos en cada momento de nuestra vida. Las necesidades van cambiando, los deseos también, vamos evolucionando, creciendo. Y lo que por ahí era importante para mí hace tiempo atrás, ahora no lo es. También para una pareja, ¿no? Por eso es necesario y tan importante la comunicación y el diálogo. Bueno, vamos a pasar porque si no, no vamos a llegar por lo menos a una serie de respuestas que tenía ganas de dar. Bueno, acá hay otra pregunta que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que dice, ¿puede ser que el tóxico padre de familia dice o dirige a la familia sería, y no la pasa mal, puede que no le importe lo que desea el resto de la familia? Bueno,
Es de aquí que estamos hablando, en primer lugar, para no perder de vista, de alguien tóxico o de alguien con ciertas características psicopáticas, podríamos definir para ser más claros. En este punto volvemos a lo que dijimos antes. Obviamente que no le va a importar, quizás va a ser que le importa lo que el otro desee, pero la realidad es que no le importa lo que desean los otros, sea uno, dos o tres, o sea la mayoría que deseen algo distinto. Sea en este caso padre de familia, madre de familia, si tiene estas características, digamos, psicopáticas, no le va a importar lo que quiere el resto, porque lo único que le va a importar es su propio deseo. Y en todo caso va a ser que le importa para poder lograr su objetivo y los otros van a ser un medio para alcanzar su fin. Pero su propio fin y su propio deseo, complacer su propio deseo. Esa es la diferencia. Es un como si le importara, pero la realidad es que no le importa nada, ¿no? Aunque suene frío o déspota lo que digo. Siempre este tipo de personajes lo que suele hacer es aislar, porque así es como logran obtener poder sobre el otro, ¿no? Es decir, si yo aíslo a mi pareja de la familia, de los amigos y demás, yo cobro más poder porque cobro más protagonismo dentro de la relación y el otro se torna a la vez más vulnerable. Entonces fíjense en cómo es, digamos, muchas veces hay relaciones que tienen 20 años o más y ahí es cuando descubren que han estado conviviendo con alguien con estas características, que es terrible porque, a ver, no sé si es terrible sería no darse cuenta, ¿no? Porque muchas veces dicen, uy, yo tendría que haberme dado cuenta antes, o cómo no vi, o cómo, bueno, a ver, el amor a veces, o en son del amor tenemos como un velo que no permite que podamos ver cosas que, como he dicho alguna vez, los demás pueden ver con mayor claridad. Por ahí nuestro entorno ven cosas que yo no puedo ver de mi enamorado. Esto puede suceder muchas veces, y es lo que suele suceder. O tienen atisbos o señales que se percatan ellos antes de el propio protagonista, ¿no? Que en este caso sería yo, por ejemplo. Entonces, esto es muy común que suceda, porque hay un montón de factores. Después, bueno, uno se podrá preguntar más que reprochar en todo, porque no se puede cambiar lo que ya viví, no lo puedo cambiar, nadie, no podemos cambiar el pasado, pero tenemos la opción de quedarnos melancolizados reprochándonos o tenemos la posibilidad de preguntarnos, bueno, ¿por qué nos involucramos y perpetuamos una relación con estas características sin poder darnos cuenta? Esto nos va a permitir crecer en lo personal y poder avanzar y poder evitar que repitamos por ahí otro modelo de relación igual. Habrán visto muchas veces, que es muy frecuente, parejas, pueden ser hombres o mujeres, que muchas veces a lo largo de su trayectoria han tenido parejas o personajes, digamos, con las mismas características, como un común denominador, como un hilo conductor, y decir, pero todos son iguales, o todas son iguales, tienen este rasgo. ¿Qué pasa? Y bueno, ¿qué pasa ahí también con quién elige? Obviamente, yo recuerdo que tenía una profesora en psicología que lo describía muy gráficamente. Nosotros elegimos y podemos tener conscientemente ciertas características que creemos que, por las cuales elegimos a la persona que elegimos como partener. Esas son las conscientes, las que podemos describir, pero hay otras inconscientes, es como si tuviésemos un ojo inconsciente que tiene que ver con nuestra propia subjetividad e historia, que hace que elijamos cierto patrón a veces, pero lo cual, con ese padrón debemos analizar cuando es algo que no es gratificante, bueno, ¿por qué recaemos siempre en el mismo lugar? ¿No? Para poder desandar ese camino necesitamos hacer quizás un análisis profundo, quizás una terapia, y poder entender para evitar repetir. Recuerden que lo que no elaboramos, lo repetimos. Y si lo repetimos y no es algo grato, bueno, está bueno ver e involucrarnos y ver con qué tendrá que ver de esa relación y bueno, por qué perpetuar una relación con esas características, ¿no? Que ahí se ponen en juego otras cosas. Como dijimos la vez anterior, es muy difícil a veces husmear y hacernos cargo porque esto conlleva a tomar decisiones. Si yo empiezo a destapar y empiezo a ver y por ahí tengo miedo de lo que me voy a encontrar, pero bueno, quizás seguramente va a ser mejor que quedarme detenida en ese lugar donde no tengo posibilidades de ser feliz. Fíjense en que cuando hay personalidades tóxicas, volvemos a lo que dijimos antes, ¿no? Son muy manipuladores. Por eso dije que hay un como si le importase quizás que el resto de la familia, bueno, él tiene en cuenta sus deseos, él o ella, en este caso la pregunta estaba dirigida a un padre de familia, pero podría ser una madre, por ejemplo, cuando hace que le interesa los intereses del otro, que los tiene en cuenta y en realidad no es así. Es un como si. Por eso aparece siempre ligado a esto la actuación y la mentira, ¿no? Aparece todo el tiempo. Y hay como un recorrido, como un abanico
que es versátil, que puede pasar del manejo, de la manipulación, de la seducción, del carisma, de la victimización a la agresión, a veces sutil, a veces no, cuando ven que se les va de la mano, cuando se decepcionan y ven que el otro ya los descubrió, se les cayó la careta, bueno, ahí hay que vérselas, ¿no? Por eso digo que hay relaciones donde es importante cortar, cuando estamos hablando de vínculos realmente tóxicos y donde hay alguien que, bueno, es totalmente, que tiene rasgos, digamos, psicopáticos que están ligados obviamente a la perversión y que no se hacen cargo ni serán nunca, ¿no? Más allá que lo hagan del discurso de la boca para afuera. En realidad solo siguen sosteniendo esto en la medida que pueden obtener algún tipo de beneficio. Así que en esta pregunta donde dicen, sea que dirija una familia, sea un integrante, y sea quien fuere, en realidad, bueno, digamos, en ese caso no la pasa mal. O sea, si la pasara mal, vamos al punto que no sería alguien ni con rasgos psicopáticos, ni perversos, porque estaríamos hablando del orden de la culpa, y la culpa tiene que ver con la neurosis. Así que, justamente, es tóxico, por lo cual es coherente con no pasarla mal, sino que siempre la pasan bien y siempre tratan de sacar provecho de las situaciones. Bueno, vamos a otra pregunta, por lo menos una más, vamos a responder una más, y si podemos, otra más, aunque sea poquito. Bueno, la pregunta es, ante la falta de perfección en una pareja, ¿vale quedarse con la parte de la balanza que pesa más para decidir continuar o no? Bueno, esto es interesante porque yo creo que es una pregunta que muchas parejas o en muchas relaciones se hacen, y más cuando son relaciones por ahí que tienen muchos años, ¿no? En relación a esto de la perfección, empecemos por aclarar que no existen parejas perfectas, relaciones perfectas, porque no existen personas perfectas. Es una utopía. Puede haber parejas que tienen una mejor relación que otras, que se complementan más, que se entienden más, que tienen mejor comunicación, que, bueno, que encastran mejor, podríamos decir. Pero bueno, es como un reajuste permanente a lo largo de la vida, ¿no? Porque de hecho las personas, los individuos, vamos pasando por diferentes etapas, por diferentes momentos, por lo cual necesitamos hacer reajustes en lo individual. Imagínense conviviendo con un otro, que también pasa por sus propias experiencias, emociones, sentimientos, vivencias y subjetividades. Entonces, es muy complejo. Entonces, partamos de que la perfección es una utopía, dejémoslos de lado y hablemos de una relación que me provoque gratificación, bienestar, placer. Y en primer lugar tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos para nuestra vida, que por ahí la pregunta que me hice hace 10 años no es la misma de ahora, porque mis necesidades, como dije antes, no son las mismas, mis deseos no son los mismos. Ahora, lo importante en una relación de pareja fundamentalmente es establecer acuerdos, ¿no? Los acuerdos se van haciendo, se van modificando y reelaborando con el paso del tiempo, como dije antes, porque son distintas las circunstancias que una pareja va atravesando. Es importante el amor, es importante la compañía, que las decisiones sean compartidas, el respeto es fundamental, la comunicación, el diálogo, no a los sobreentendidos, como muchas veces decimos, porque es fundamental y aunque sea reiterativa, la comunicación es primordial en todo tipo de relación, más aún en la pareja, donde uno convive con un otro o establece una relación mucho más íntima. Y obvio que lo de la balanza está muy bien definido acá, porque siempre es un constante poner en la balanza cosas. Porque como esto va fluctuando, bueno, tenemos que ir haciendo distintas evaluaciones, ¿no? No es algo tácito. Es algo que se va repensando y se va modificando paso a paso. Entonces está muy bien esto de que mencionan de la balanza, porque ahí veo lo bueno, lo malo, si seguimos compartiendo o no proyectos, que es algo fundamental en la vida de una pareja, ¿no? Y también hay otro plano que yo lo destaco porque en otras preguntas ha aparecido, que tiene que ver con algo del orden de lo sexual, que siempre en parejas, cuando están muchos años juntos, emerge, ¿no? Que en muchos casos hay periodos donde pareciera que son compañeros, cuasi amigos, más que partener de índole pareja, digamos, o con una connotación sexual, como que en el tiempo esto a veces se ha perdido, a veces se ha disminuido, bueno, hay diferentes momentos, etapas y circunstancias, pero acá yo apuesto al diálogo fundamentalmente. A veces hay parejas que tienen acuerdos explícitos, que lo hablan, y a veces hay parejas que por ahí no tienen encuentros y que es una preocupación, pero no lo hablan. Pero implícitamente se da por hecho que esto es así. Y en realidad ahí es donde aparecen los sobreentendidos, o que el otro no le interesa, o qué me pasa, no se habla,
al respecto. Bueno, nunca cuando hay algo de lo que no se habla está bueno. Yo apuesto que en este caso, si llega a ser un acuerdo, porque hay parejas que también hacen acuerdos explícitos en relación a que por ahí han perdido el interés sexual y no les interesa modificarlo o incursionar o recuperarlo. Bueno, es respetable. Cada pareja es un mundo y me parece que lo fundamental es respetar los acuerdos que cada pareja establece. Pero para esto es necesario hablar, ¿sí? Para esto es fundamental el diálogo. Entonces digo, cuando hay acuerdos explícitos, bueno, está todo hablado. Cuando hay acuerdos implícitos, pero algo de esto sucede, apuesto a que también lo hablen. Porque muchas veces lo que se presta es a los malos entendidos. Y esto trae confusión y posiblemente también alejamiento, ¿no? Porque es un área importante en una relación de pareja y muchas veces puede haber acercamientos teniendo un mayor diálogo en este ámbito. A veces por pudor no se habla y bueno, hay que romper un poco con estos esquemas tradicionales de que, ¿no? O suponer que porque hace tantos años que estoy ya sé lo que piensa, lo que le pasa, lo que no le pasa y no se habla. Y muchas veces son equívocos los prejuicios que uno puede tener en relación al otro. Generalmente son más erróneos que certeros. Así que por eso es tan importante el tema del diálogo. Es fundamental más que importante. Imprescindible, diría yo. Así que bueno, hablar, apuntar a esto. Y una última, que aunque sea un poquito, quiero hablar de esta porque me pareció interesante más que nada porque la hizo un hombre la pregunta. Entonces me pareció más interesante aún. Que era, ¿por qué los hombres resuelven, escuchen, las infidelidades fuera de la pareja? Perdón, ¿por qué los hombres resuelven con infidelidades, obviamente por fuera de la pareja, las problemáticas de la relación? Siempre las infidelidades obviamente son por fuera y damos por hecho que estamos hablando de romper con el encuadre que tiene una relación de orden monogámico, porque si fuese una relación abierta no sería una infidelidad. Entonces, en este caso estamos hablando, me pareció interesante porque le hizo un hombre que dice, ¿por qué los hombres? O sea, ahí está dando por hecho que son los hombres los que suelen, digamos, recurrir a una infidelidad en vez de resolver por ahí una problemática interna. Bueno, en primer lugar, esto no es una propiedad de los hombres, no es un recurso, ni diría que es algo que compete solo a los hombres. También hay mujeres que son infieles. No voy a hablar de estadísticas porque no las conozco, no interesa, no creo que tenga que ver con el caso, pero sí hay tantos hombres como mujeres que suelen ser infieles y las causas pueden ser múltiples. Si estamos hablando acá que habla de una problemática en la relación de pareja, ¿por qué digo esto? Porque una de las tantas causas podría ser una cuestión cultural. A ver, por ahí hay gente de otras generaciones que conlleva esto de que, bueno, la madre, por suerte no abundan, pero por ahí gente muy, muy adulta, quizás algunos, aún conservan esta teoría de que, bueno, la esposa, la madre de sus hijos por un lado y la parte erótica o sexual, o sea, está naturalizado el tema de la infidelidad, ¿no? Cuando en realidad, se supone que todo se podría encontrar o se atina a encontrar en una sola persona, ¿no? O sea, tanto el placer sexual como el amor, la parte tierna en la madre de sus hijos, haya hijos o no de por medio. Me refiero a una relación estable de pareja, ¿no? Pero aparece como una totalmente como endiosada, que es la madre de los hijos, la intocable, y la otra que tiene una connotación que tiene que ver más con el placer y demás, que sería la parte erótica. Parece esto como disociado. Bueno, la idea es que esto pueda confluir en una sola persona en la medida de lo posible. Pero acá es muy interesante porque acá describe en la pregunta, bueno, como dije, desmitificar esto de que son los hombres, también las hay casos de mujeres infieles, obviamente, si no caeríamos en solamente hablar de un aspecto y sería falso, sería una falacia. Y por otro lado, acá está hablando de una problemática en este caso, no está hablando de algo cultural, está hablando de cuando una pareja atraviesa una problemática en una relación, porque bueno, a ver, muchas veces hay dificultades en una pareja y a veces las afrontan, a veces sienten que del otro lado uno habla y el otro no escucha o el otro lo desestima, y bueno, a veces esto puede suceder, que se recaiga en una infidelidad. Obviamente una infidelidad no resuelve lo que sucede adentro. Muchas veces la infidelidad se da ya cuando la relación de pareja está terminada, simplemente es como poner el sellito a algo, es como una forma de terminar. Pueden ser muchas las causas. Sí me parecía interesante aclarar que, en primer lugar, no son los hombres y no siempre tiene que ver con resolver problemáticas. En algunos casos sí,
que tampoco es resolver, sino sería como una salida de emergencia, o a veces como buscar gratificación por otro lado cuando en casa no está, o por ahí se sienten reconocidos o reconocidas en otros ámbitos cuando por ahí en la propia casa sienten que son un cuadro, hombres o mujeres, colgados de la pared y no hay un registro del otro, ¿no? Y digo, son muchas las causas, pero sí tengamos en cuenta estas dos cuestiones, que no son solo hombres los que cometen infidelidades, también las hay las mujeres, que la infidelidad obviamente nunca resuelve, porque es otra cosa ajena, y que habrá que ver en cada caso por qué se llegó a esto, ¿no? Que es romper con un acuerdo de pareja. ¿Cuáles fueron las causas? Muchas veces lo que permite una infidelidad es, una vez superada, se puede superar, y es continuar y mejorar la relación, y en otros casos no. Hay gente que no logra, digamos, o porque la relación ya estaba terminada, o porque ya no había sentimientos, o porque, bueno, hay pérdida de confianza y no todo el mundo logra confiar, ¿no? Algunos casos lo ameritan, la confianza, en otros no. Eso se verá, no todos los casos son iguales. Bueno, ahora voy a leer y corto con las preguntas porque si no, seguiremos otro día con el resto. Bueno, ahí vamos entonces, A ver. Bueno, acá dice, Norma, los neuróticos solemos fascinarnos con el empuje y desempeño del psicópata, claro, porque son personalidades muy atractivas. Suelen tener, como decían, el mundo por delante, no suelen demostrarse temerosos ni temerosas, entonces se muestran como desafiantes y eso es un atractivo, ¿no? Porque en general los neuróticos tenemos como algo así del orden del temor, de la culpa, de, bueno, cosas, cuestiones lógicas que nos conforman, que conforman nuestra psique y que son buenas, pero parecen arrasar con todo, entonces deslumbran. Esto es lo que generan. Como si llevasen el mundo por delante. Podemos ceder en función de la pareja, pero no perder nuestra identidad, nuestra esencia. Exactamente, podemos negociar, podemos ceder, tiene que ser algo, ¿no?, regulado, hoy cedo yo, mañana cede el otro, pero no perder la esencia porque ahí es donde se torna una relación simbiótica. Bueno, acá Marco, saludos desde Chile. Zulma, el espacio de cada uno, los tiempos, las amistades y los gustos de cada integrante de la pareja es fundamental que sea respetado. Absolutamente, absolutamente es fundamental para poder establecer una relación sana. Una persona que es tóxica se puede dar cuenta de su personalidad y revertirlo con tratamiento. No, una persona tóxica en sí tiene características. Si estamos hablando de personalidades, cuando hablamos de tóxicos, personalidades psicopáticas que tienen que ver con la perversión, no tienen conciencia de culpa, por lo cual nunca se hacen cargo. Yo para poder revertir algo, si soy neurótica, ¿no?, que hablamos de estos tres grupos, los neuróticos tenemos que reconocer, o podemos reconocer, digamos, cuando cometemos errores, podemos ser autocríticos, entonces podemos ir por revertir lo que nos afecta o lo que afecta a la persona con la cual estamos. Ahora, este tipo de personalidades que son tóxicas, que están dentro de lo que será la psicopatía o la perversión, no dentro de, digamos, ahí en la línea, en realidad no se hacen cargo, no tienen conciencia de culpa ni son autocríticos. Hacen un como sí muchas veces para sostener las relaciones, pero es ese pedido de disculpa falso, digamos, ¿no? Falaz, que después uno con el tiempo corrobora porque vuelven a recaer en lo mismo. Entonces, no hay posibilidades de tratamiento. No es posible revertirlo si yo no tengo conciencia de culpa y no soy autocrítico. Acá dice, ¿hay neuróticos? Dice Gustavo, pregunta, ¿hay neuróticos o neuróticas con rasgos psicopáticos? Sí, claro que sí. Sin ser literalmente psicópatas, hay neuróticos que tienen rasgos psicopáticos. Sí, claro que los hay. Sí. Y más de los que uno quisiera, digamos, ¿no? Muchas personalidades neuróticas con rasgos por ahí manipuladores y más. Por eso es muy importante estar atento a esto, porque con este tipo de personalidades donde aparece la manipulación, donde aparece algo de este orden, no es algo que pueda esperar eternamente que el otro cambie, que el otro se haga cargo, que el otro, y como digo que hay un como sí, por ahí quedo como entrampada en esta espera, ¿no? Y puede pasar el tiempo, puede pasar la vida y voy a seguir en el mismo lugar, porque el otro no va a cambiar de posición. Es solamente efímero el pedido de disculpas, es solamente efímero el hacerse cargo. Entonces, bueno, esto es importante. O sea, hay neuróticos con rasgos de manipulación, sí, las hay también.
Y esto va en escalas, ¿no? Digamos, en grados podríamos definir de alguna manera. Pero bueno, no está bueno y son relaciones tóxicas en definitiva. Todo lo que es, digamos, del orden psicopático es tóxico, ¿no? Donde hay manipulación, como dijimos, porque hay engaño, porque hay mentira, porque hay un uso, un abuso, ¿no? Abuso de confianza, hay mentiras. Entonces, digo, ya hay un montón de factores que no permiten determinar una relación con características sanas. Una relación tiene que, digamos, primar el respeto, el equilibrio, la sanidad, y en este caso no sucede. Acá cuando Mariana dice que puede ser que una persona tóxica se pueda dar cuenta de su personalidad, si estamos hablando en este punto, porque también podríamos estar hablando, cuando hablamos de tóxico, de personalidades, sea porque estemos hablando de personas que también a veces se las define como tóxicas con adicciones, o sea que estemos hablando de personas tóxicas en sí. Esto alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Personas que, por ejemplo, porque a veces se definen comúnmente personas tóxicas a personas que por ahí tienen adicciones, por ejemplo, acá estamos viendo que lo estamos relacionando con gente con manipulación, con rasgos psicopáticos que tienen que ver más con la perversión, pero en este punto también, porque las personalidades que tienen conductas adictivas, no es que no puedan hacerse cargo y reconocer, pero a veces tienen con muchos rasgos de manipulación, entonces hay que estar muy atentos y también cuando uno se maneja tanto desde lo clínico con pacientes con estas características, por ejemplo, si trabajáramos con alguien con una adicción, con un encuadre estricto, como también las personas que rodean a estas personas, porque tienden a manipular muchas veces, ¿no? Son rasgos comunes. Ahora, cuando hablamos netamente de una personalidad psicopática, obviamente estamos hablando de personalidades que no podemos esperar. Lo que tenemos que hacer es corrernos y poner el no por delante, ¿no? Estar en alerta, digamos, para poder preservarnos, porque en realidad son, digamos, personalidades muy devastadoras y muy iatrogénicas, digamos. No pueden generar vínculos sanos. Así que bueno, eso fundamentalmente. Bueno, acá estamos. A ver. Bueno, esto que dijo Zulma antes, que tiene que ver con conservar, yo creo que el cierre de la charla de hoy tiene que ver con justamente estos conceptos, ¿no? Tratar de, en cualquier relación, por idílica que sea, conservar los espacios personales. Esto tiene que ver con respetar los espacios personales. En primer lugar, nos tenemos que respetar a nosotros mismos, y no son los primeros, ¿no? A veces hay gente que dice, bueno, yo estoy esperando que se dé cuenta lo que valgo. No. En primer lugar, uno tiene que darse cuenta y darse el valor, y a partir de ahí uno ubica al otro y permite o no permite. Ese es el error a veces de pensar en el amor, ¿no? Que el otro me va a dar, el otro me va a valorar, el otro me va a ubicar. No, nos tenemos que ubicar nosotros mismos en los lugares indicados para que nos respeten, para cuidarnos y para que nos amen y podamos amar sanamente. Bueno, les mando un beso muy grande, espero que terminen este año de la mejor manera. Sé que es un año difícil y bueno, no lo podemos terminar como quisiéramos todos porque es un año muy complejo, pero bueno, por lo menos tratando de pensar que el año que viene va a ser mejor, de que en lo individual podamos crecer como personas. Recuerden que con muy poco podemos hacer mucho, y yo creo que cada uno de su lugar, si nos replanteamos las cosas que han pasado y todo lo que está pasando, nos tiene que servir para poder enriquecernos y para poder mejorar en lo individual, y seguramente de esa forma como sociedad vamos a estar mucho mejor. Así que les deseo a todos, les quiero agradecer por acompañarnos este año y mandarles un abrazo virtual y desearles mucha salud, paz y amor, y que todo lo que venga sea mejor. Beso grande para todos.